Bienvenidos. En esta ocasión trataremos el tema de cálculo de flexiones mediante el método de doble integración. ¿Sí? Para entrar en materia hablaremos primero acerca del análisis estructural, que es el proceso que se basa en los fundamentos de la estática para conocer el comportamiento de una estructura bajo un estado de carga determinado. ¿Sí? En ese orden de ideas es fundamental estudiar las deflexiones de un material con el fin de asegurarse que éstas se encuentren dentro de las normativas y valores estándar, ¿sí? Ya que en una obra es importante conocer dichos datos, los cuales nos permiten utilizar los materiales idóneos para lo que se requiera. Para calcular esta deflexión, nosotros contamos con muchos métodos, pero como el nombre del video le indica, en esta ocasión trataremos solamente el método de la integración. ¿Cómo vamos con este? Teniendo en cuenta el primer teorema de Moore y realizando los análisis correspondientes, se llega a la ecuación diferencial que tenemos a continuación. ¿Sí? Esta ecuación es llamada ecuación general de la pendiente. Si nosotros integramos ambos lados de la igualdad, encontramos, perdón, la que acabamos de encontrar es la ecuación general de la pendiente, la que tenemos anteriormente, la ecuación diferencial elástica de una viga. ¿Sí? Integrando una vez más, habiendo aplicado todo el método, llegamos a esto. Y este método nos permite calcular pendientes y deflexiones de la viga en cualquier punto. La dificultad radica en despejar las constantes C1, C2, etcétera, que vamos encontrando a medida que vamos desarrollando las integrales y lo vamos encontrando en el camino. Entonces veamos esta gráfica. Nosotros decimos que la deflexión es el desplazamiento vertical que va a realizar nuestra viga debido a las cargas que se le aplican aquí. ¿Ya? Entonces, para calcular dicha magnitud, que es la deflexión, es que utilizamos el método de doble integración. Entonces, vamos a aprender a utilizarlo desarrollando este ejemplo, el siguiente ejemplo, que es un poco sencillo, pero lo haremos despacio y detalladamente para ver de qué se trata el método. Bueno, entonces, antes de solucionar un ejemplo y ya aplicar el método como tal, vamos a ver algo que nos va a permitir comprenderlo mucho mejor. ¿Sí? Para calcular la deflexión de una viga, primero tenemos que comprender la ecuación que nos representa dicha deflexión, que es la que tenemos aquí. ¿Ya? Esta ecuación nos va a permitir calcular la deflexión de esta viga para cualquier valor que tome X. Por ejemplo, en esta gráfica, nuestra X tomaría valores entre 0 y 9. Ahora bien, si nosotros derivamos nuestra ecuación 3 veces, vamos a obtener lo siguiente. Con nuestra primera derivada, vamos a obtener la función del ángulo de giro. ¿Sí? Con nuestra segunda derivada, vamos a tener la función del momento flector. Y con la tercera derivada, vamos a tener la ecuación de la fuerza cortante. ¿Ya? ¿Qué pasa con lo siguiente? Vamos a darle unos valores numéricos para que lo podamos ver de una mejor manera. ¿Sí? Si le damos al valor de nuestra ecuación de flexión, este número 3x al cubo menos 6x cuadrado más 5x menos 12, nuestra primera derivada es sencilla, ¿sí? Pasamos a ese multiplicar, queda 9x cuadrado menos 12x más 5. Si la volvemos a derivar, queda 18x menos 12. Y finalmente la fuerza cortante sería 18. Pero veamos qué pasa si vamos al revés. A la hora de integrar. Empezamos integrando desde la segunda derivada, o sea, desde el momento flector, ¿sí? La función del momento flector. Si integramos 18x, nos va a quedar 9x cuadrado. Si integramos 12x, nos va a quedar, si integramos 12, perdón, vamos a obtener 12x y solucionando toda la integral, tenemos que agregar nuestra primera constante de integración. ¿Ya? A repetir el mismo proceso para obtener la función de flexión que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos la integral de 9x cuadrado va a ser 13x, la integral de menos 12x va a ser menos 6x cuadrado, la integral de la constante de integración C1 va a ser C1 por x, ¿sí? Menos otra constante de integración que obtenemos al resolver completamente nuestra integral.
Entonces, finalmente aquí vemos que el detalle es encontrar las constantes de integración. Si nosotros partimos de esas ecuaciones, no vamos a saber qué valores tienen C1 y C2. Aquí obviamente ya lo tendríamos, que C1 es igual a 5 y C2 es igual a -12, porque partimos de estas ecuaciones a derivar. Pero en el momento en el que utilicemos el método, vamos a ver que no lo vamos a encontrar de una manera tan trivial. Para encontrar el valor de dichas constantes, usaremos el principio de continuidad y la condición de los apoyos de nuestra viga. Ahora sí, entremos en materia. Vamos con este ejemplo. Dice, determinar la deflexión en el punto B de la viga, que tiene como dimensiones 30 centímetros por 40 centímetros, y el coeficiente, perdón, el módulo de elasticidad va a ser 21 por 10 a la 6 kilonewton por metro cuadrado. Bueno, como dijimos anteriormente, lo primero que debemos hacer es calcular las ecuaciones de momento vector, ¿sí? Lo que hacemos generando cortes en nuestra viga, vamos a hacer un corte por aquí y otro corte por aquí, ¿sí? Y una vez hecho eso, calculamos las reacciones en el momento, las reacciones en A y B, perdón, en el punto A y en el punto C, ¿sí? Para eso, ¿qué hacemos? Calculamos momentos, ¿sí? Vamos a calcular momentos respecto a X en el punto A, ¿sí? Donde la convención será que va a ser positivo el momento que genere el giro en contra de la manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, los momentos respecto al apoyo A serán 15 kilonewton metro, ¿sí? Por la distancia 6, para convertirlo en carga puntual, lo multiplicamos por 6. Esto, la carga de puntualidad en el punto medio de esta longitud, o sea, 3 metros con respecto al punto A. Por eso tenemos este valor aquí, y es negativo porque esta fuerza genera un momento eh, de acuerdo a la manecilla del reloj, y la convención que teníamos era que ese valor iba a ser negativo. Ahora, esta carga puntual, ¿sí? De 30 kilonewton metro por la distancia de AB, que sería 6 metros. También genera un momento negativo, ya que va de acuerdo a la manecilla del reloj, y respecto a nuestra convención, ponemos un signo menos. Más la reacción en el punto C, esta va a generar un momento positivo, ya que va para arriba, ¿sí? Por la distancia, que sería 9 metros. Entonces tenemos la reacción en C por la distancia 9 metros. Ya haciendo todas esas operaciones y despejando, tenemos que la reacción en C va a ser igual a 50 kilonewton. La otra condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces tenemos la reacción en A, ¿sí? Que va a ser positiva, menos esas cargas, que son 15 por 6, ¿sí? Menos esta fuerza de aquí, 30 kilonewton, más la reacción en C, que tenemos que nos dio 50 kilonewtons. Aquí la tenemos. Entonces, hacemos estas operaciones y aquí despejamos la reacción en A, que nos da 70 kilonewtons. Entonces, ya tenemos la reacción en A, 70 kilonewtons, y la reacción en el punto C, que son 50 kilonewtons. Una vez hecho esto, lo que debemos hacer es ya generar unos cortes en nuestra viga para analizarla y así poder generar las ecuaciones de momento vector. Entonces, como tenemos aquí dos tramos, vamos a hacer dos cortes, por aquí y por acá. Ya tenemos aquí la gráfica con los valores de las reacciones en A y en el punto C. Entonces, al analizar esta figura por tramos, nos vamos a centrar en esta parte, ¿sí? Y lo siguiente que hacemos es, en el tramo 1, sumatoria de momentos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la variable del momento flector, que nos genera un momento en sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso va positivo, y tenemos esta carga distribuida, que son 15 kilonewtons por metro. Para convertirla en carga puntual, la multiplicamos por X, ¿sí? 15 por X, y se va a ubicar a la mitad
de esta distancia. Esta distancia de aquí a acá la llamaremos X, entonces esta fuerza va a venir ubicada en el punto medio, o sea, por X medios. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la sumatoria de momentos, va a ser igual a 0. Y despejando, tendremos, perdón, aquí me faltó en esta parte de aquí la ecuación, la reacción en el punto A, que aquí le estamos poniendo. Entonces finalmente, la ecuación del momento flector en este tramo va a quedar m igual a 7.5x al cuadrado más 70 por x. Entonces analizamos el tramo 2 de aquí hasta acá, ¿sí? Vamos a hacer de nuevo sumatoria de momentos, justamente aquí donde se hace el corte. Entonces tenemos que la variable m, ¿sí? Que nos genera un momento positivo, más esta carga, que son 15 kilonewton metro, para volver la carga puntual, lo multiplicamos por 6, esta distancia, entonces queda 15 por 6, y para que genere momento, vamos a multiplicarla por esta distancia de aquí a acá, que sería, si llevamos a todo esto de x, y esto está a 3, sería x menos 3, entonces toda esta fuerza queda x por 6 por x menos 3, más la carga puntual, que sería 30 por la distancia, x menos 6 de nuevo, ¿sí? Menos la reacción en el punto A que nos genera un momento negativo. Sería lo que tenemos ahí. Finalmente quedaría m, ¿sí? La ecuación del momento vector, quedaría x, quedaría menos 50x más 450. Muy bien. Entonces, una vez ya tenemos nuestras ecuaciones de momento vector, analizamos por tramos. Vamos a analizar el tramo de la figura. Recordemos, el tramo 1 va desde A a B, donde X son valores entre 0 y 6. Entonces, esta es nuestra ecuación de momento vector. Aquí la tenemos, la que habíamos hallado hace un rato, que es menos 7.5 x al cuadrado más 70x. Si la integramos, la integral de esta parte quedaría x queda al cubo y el 3 pasa a dividir, queda menos 7.5 tercios de x al cubo más esta x elevado al cuadrado y el 2 pasa a dividir, 70 entre 2 da 35 x cuadrado y agregamos nuestra primera constante de integración. Volvemos a integrar, repetimos el proceso y obtenemos lo siguiente. Menos 7.5 x tenemos menos 7.5 x a la 4 más 35 tercios de x al cubo más la integral de la constante C1 será C1x más la constante de integración C2. ¿Ya? Ahí ya hemos terminado con esa parte. Ahora analizamos el tramo 2, ¿sí? Que va desde B a C y donde x toma valores desde 0 hasta 9. Entonces, de nuevo, tenemos la ecuación del momento vector, que es menos 50x más 450. La integramos. La x queda elevada al cuadrado y el 2 pasa a dividir, queda menos 25x cuadrado más 450, le agregamos la x y la constante de integración C3. Volvemos a integrar, repetimos el proceso. ¿Sí? La x queda al cubo, el 3 pasa a dividir, ¿sí? Aquí la x queda al cuadrado, el 2 pasa a dividir, quedan 225x cuadrado más la constante de integración con la x más la constante de integración C4. Y entonces ya tenemos las ecuaciones de flexión, pero podemos ver que no están completas, por lo que aquí tenemos las constantes C1, C2, C3 y C4. Entonces el siguiente paso será utilizar las condiciones de los apoyos y el principio de continuidad. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces vemos que en el tramo 1, ¿sí? La deflexión va a ser 0 siempre y cuando la distancia entre A y el punto sea 0. ¿Por qué? Porque la fuerza, ¿sí? La reacción en A, no va, la viga no se va a deformar ya que el apoyo en A no va a dejar que esto suceda. ¿Ok? Entonces si nos fijamos aquí, ¿sí? Esta es la ecuación de deflexión, ¿sí?
si decimos que esto es igual a 0, entonces la variable y, que viene siendo la deflexión, va a ser igual a 0, siempre y cuando estos valores de x tomen el valor de la distancia que está aquí, que también sería 0. Entonces, la deflexión y igual a 0 por el módulo de elasticidad por la inercia, pues daría 0, ¿sí? Y reemplazamos el 0 de la distancia en todos estos valores de aquí donde estaba x. Si evaluamos y nos damos cuenta, todo eso que hace 0 se cancela, ¿sí? Y tenemos que la constante 2 va a ser igual a 0. Ahí ya tenemos el valor de nuestra primera constante, nuestra primera incógnita. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Analizamos el principio de continuidad en el tramo 1 y 2. Entonces, ¿qué dice nuestro principio de continuidad? Nos dice que en el punto que tenemos en común en el tramo 1 y en el tramo 2, que sería B, ¿sí? El ángulo de giro es igual en ambos casos. Entonces, dice que el ángulo de giro en el tramo 1 es igual en el punto B, o sea, cuando x es igual a 6, todo esto va a ser igual al ángulo de giro en el tramo 2 cuando x vale 6, o sea, en el punto B. Entonces, como ya tenemos esta igualdad y ya conocemos las ecuaciones de ángulo de giro, simplemente reemplazamos. Esta es la ecuación del ángulo de giro del tramo 1 y esta es la ecuación del ángulo de giro en el tramo 2. Teniendo esas ecuaciones, ya es sencillo. Evaluamos el valor de la distancia, que sería 6 en este caso. ¿Sí? Reemplazamos x por 6 en todos los casos e igual aquí. Ahí ya queda despejar. ¿Sí? Y entonces tenemos que C3 menos C1 es igual a 1080. Esto nos va a servir para resolver las incógnitas, entonces llamaremos a esta ecuación la ecuación número 1. Bien, ¿ahora qué hacemos? Entonces seguimos con el principio de continuidad, pero ahora analizamos el principio de continuidad en el tramo 1 y 2 respecto a las ecuaciones de deflexión. Al igual que con el ángulo de giro, decimos que en el punto que tengan en común, la deflexión va a ser igual para ambos casos. Entonces tenemos que la ecuación de deflexión en el tramo 1, cuando x vale 6, o sea, en el punto B, es igual a la ecuación de deflexión en el tramo 2, cuando x vale 6, o sea, en el mismo punto B. Las ecuaciones ya las tenemos, solo nos queda reemplazar. Esta es la ecuación de la deflexión para el punto 1, para el tramo 1, perdón, y esta es la ecuación de deflexión para el tramo 2. Ahora reemplazamos el valor de B, ¿sí? Que es cuando x vale 6. Solo reemplazamos aquí los valores, donde está la x ponemos el 6, igual aquí. Aquí la C2 no la pasamos por acá abajo porque ya tenemos que C2 es igual a 0, entonces lo omitimos y haciendo las operaciones nos damos cuenta que 6 factor de C1, C2. ¿Recuerdan la ecuación que tenemos acá, la número 1? Ya la podemos reemplazar. C3 menos C1 es igual a C3 menos C1. Va a ser igual a 1080. Aquí, perdón, tuve un error. Lo correcto es C3 menos C1. ¿Vale? Entonces ya tenemos que, despejando todo esto, C4 va a ser igual a 1890. Ahora bien, seguimos analizando el tramo 2. ¿Y qué podemos ver? Observemos que la ecuación de deflexión en el punto 2, cuando x vale 9, es decir, justo en el apoyo C, va a ser 0, porque en el apoyo no va a haber deflexión. El ángulo sí va a variar, pero en este momento nos vamos a fijar en la ecuación de deflexión. Entonces tenemos que la ecuación de deflexión en el tramo 2, cuando x es igual a 9, o sea, en el punto C, es igual a 0. Y como ya conocemos esta ecuación, que es la que tenemos acá abajo, simplemente reemplazamos. Entonces, como la deflexión en este punto va a ser 0, ¿sí? 0 por el módulo de elasticidad y por la inercia, pues va a seguir siendo 0. Y aquí reemplazamos x en el valor de 9, tal que esto sea 0. Entonces, reemplazamos todos los valores, resolvemos las operaciones y llegamos a que c es igual a menos 1560. Ya tenemos entonces nuestra variable C3, ¿sí? Nuestra incógnita. Entonces ya es muy fácil calcular el valor de C1. Vamos a la ecuación 1, que en realidad es C1 menos C3, como está aquí planteado. Ese era el error que tenía, que les había mencionado antes, perdón. Corrigen ahí. Entonces C1 menos C3, ¿sí? Va a ser igual
a 1080 por la ecuación 1. Le pasamos el valor de C3, que es menos 1560, menos por menos más, esto pasa a sumar, pasa a restar, perdón, y tenemos que C1 es igual a menos 480. Con eso ya podemos generar todas nuestras ecuaciones de flexión. Ya encontramos las incógnitas, que eran las constantes de integración, salidas de las integrales. Esto es lo que es como la base del método, ¿sí? Vamos a ver, a continuar aquí. Entonces, para el tramo 1, la ecuación de flexión está dada por el módulo de elasticidad, ¿sí? Por la inercia, por la deflexión. Pasamos el módulo de elasticidad y la inercia de multiplicar a dividir y tenemos que esta va a ser nuestra deflexión, ecuación de deflexión para cualquier punto de la viga en el tramo 1. Lo mismo para el tramo 2, ¿sí? Pasamos el módulo de elasticidad y la inercia de multiplicar a dividir y damos con que esta es nuestra ecuación de deflexión para cualquier punto en el tramo 2, ¿ya? Entonces, ya podemos averiguar para cualquier punto, pero entonces, en este ejercicio puntualmente nos preguntaban para los valores de el módulo de elasticidad, que sea 21 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿sí? Las dimensiones de la varilla, entonces el momento de inercia va a estar dado por 0.3 por 0.4 a la 3, pasamos de centímetros a metros, todo esto llega entre 12, pues la fórmula de la inercia de una varilla, resolvemos todas estas operaciones, ¿sí? Y llegamos a que la deflexión de esta viga será de 0.035 metros. Esto ya hemos solucionado nuestro problema. También podríamos, si quisiéramos, encontrar el ángulo de giro, ¿sí? Ya con este método de doble integración podemos encontrar la deflexión de la varilla y también el ángulo de giro para eso. Espero este video les sea de mucha ayuda. Mi nombre es Kevin Rivera Caldas, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca y hasta pronto.